Bueno, el objetivo de esta comunicación es presentar las ideas principales de mi investigación doctoral dedicada a escrituras que problematizan la idea de pertenencia e identidad en función de un país de origen, poniendo de manifiesto una insuficiencia del paradigma nacional para abordarlas. Los interrogantes de base son de qué manera cada autor construye una imagen de escritor acorde al lugar que intentan reclamar dentro del sistema literario, cuáles son las estrategias de representación de esa imagen, qué concepción de literatura subyace a sus obras y si existe una relación determinante entre una condición postnacional. También trabajo con lo transatlántico, estoy como entre esas dos categorías, bueno, entre una condición postnacional de escritura y la construcción de una autopoética. El corpus está conformado por novelas, cuentos, poemas, ensayos, artículos críticos y entrevistas de Prout, Neumann y Mora, en los que es posible leer los cruces entre dichas perspectivas. La hipótesis principal es que estos autores construyen imágenes de escritor que se sostienen en el distanciamiento como operación constitutiva de sus poéticas. Ese distanciamiento reorganiza las autofiguraciones desde una posición de extranjería ligada a lo postnacional que articula y tensa espacialidades y tradiciones en función de discutir su condición unificada y homogénea. El recorrido de este trabajo tendrá entonces tres momentos. Primero, voy a desarrollar la justificación del corpus, después voy a presentar el aparato teórico en torno a la nación y a las autopoéticas, y por último voy a abordar las hipótesis secundarias, o sea, focalizando en estas cuestiones de la justificación del corpus y del marco teórico, que fueron las que presentaron mayores dificultades durante el transcurso de la investigación. Bueno, entonces voy a la justificación del corpus. Para empezar, nuestro objeto se inscribe, al menos parcialmente, en lo que respecta a Neumann y Prout, dentro de la problemática general de las literaturas migrantes, escindidas de las del exilio por carecer de un carácter forzoso motivado por razones políticas. Luego, la particularidad es que la emigración se da dentro de su propia lengua, como en casos similares que analiza Silvia Zahita. No obstante, el punto de partida de esta investigación son escritores que cuestionan y en ocasiones rechazan el concepto de literatura nacional, lo cual desvía el centro de interés en un punto de partida y otro de llegada. Esto implica un corrimiento de las literaturas migrantes, ya que las circunstancias biográficas del viaje no son un elemento definitorio, sino más bien secundario al hecho de que los tres escritores construyen en su obra un espacio que problematiza las nociones esencialistas de patria, identidad y tradición nacional, permitiendo la emergencia de autopoéticas que resultan inescindibles de dicha construcción. Sostenemos un recorte basado en el nacimiento y en comienzos de publicación, debido al vínculo con fenómenos que consideramos emergentes, de los que estos autores no serían representantes únicos, sino muestras susceptibles de ser ampliadas a un corpus mayor. Con fenómenos emergentes nos referimos mayormente a las posibilidades de producción e intercambio que brindan las redes y que inciden de manera particular en la construcción de autopoéticas. Bueno, lo que nos interesa entonces no es el desplazamiento en sí, sino cómo determinados escritores manifiestan en textos de diversa índole la posibilidad de un tercer espacio, como denomina Baba, que no está constituido por una mirada comparatista entre literaturas, patrias o naciones, sino que se construye independientemente de la experiencia del viaje. Así lo demuestran Molloy y Siskin cuando en Poéticas de la Distancia incluyen a escritores que sin haber salido del país desarrollan un extrañamiento estético que opera tanto por distanciamiento desde afuera como por alienación desde adentro, ampliando las posibilidades de la literatura nacional. Este sería un primer aspecto que habilita la inclusión de Mora en el corpus. Un segundo aspecto es su trabajo, que busca construir marcos de lectura que superen las pertenencias nacionales y la centralidad de España que se le suele reprochar al hispanismo. Mora plantea que, cito, los narradores españoles actuales más interesantes son post-españoles, o quizá mejor trans-españoles, puesto que no han dejado de ser españoles, sino que están más allá de esa limitada definición a la que no se ajustan sus libros locales. Fin de cita.
aplica esta denominación, que creemos que le cabe a sí mismo, a Pron y a Neumann. En nuestro trabajo seguimos como ejemplo la metodología empleada por Gallego Cuiñas, consistente en tomar como punto de partida los campos literarios español y argentino, no para compararlos, como ya anticipamos, sino para analizar cómo los desplazamientos que allí se generan conforman nuevas perspectivas con las cuales leer la obra de escritores contemporáneos. De la ingente lista de escritores argentinos en España, elegimos a Neumann y a Pron porque en sus obras aparece una insistente problematización de lo que podría considerarse una subjetividad nómade, como postula Braidotti, radicante, como postula Bourriaud, o una identidad expandida, como propone el mismo Mora, así como también la problematización de la idea de patria, raíces, lengua, traducción. Creemos que lo que en otros escritores implica un tratamiento de ese conjunto de problemas a partir mayormente de la mediación de una demanda específica, como puede ser una entrevista, o de formulaciones aisladas en su obra ficcional, en estos autores y en Mora constituye una poética que atraviesa distintos niveles. Mora, además, aporta la interesante perspectiva del europeo transnacional. Como plantea Braidotti, si la identidad europea representa un espacio de contradicciones, nomadizarla supone deshacer el lazo hegemónico. Pron y Neumann introducen extrañeza en la lengua materna, Mora desplaza el eje gravitacional de la tradición hispánica y los tres desestabilizan los criterios esencialistas de nación, construyendo modelos alternativos al nacionalismo y más cercanos al concepto de ciudadanía que propone Cohen. Construir un corpus de estas características, desigual en cuanto a la procedencia de sus integrantes, lo cual ha sido como un objeto de crítica en mi investigación, permite proponer una forma concreta de abordaje que empiece a reconfigurar el modo en que se estudian esas escrituras que se insertan en una zona problemática entre literaturas. Bueno, el segundo apartado es el del aparato teórico en torno a la nación y las autopoéticas, que voy a desarrollar muy rápidamente. Partimos de los postulados de Castán y Prado en torno a una literatura postnacional enmarcada en fenómenos propios de la globalización como la crisis del Estado-Nación, el advenimiento de esferas supranacionales, procesos de desterritorialización que generan falta de cohesión social y sentido de pertenencia, así como también crisis culturales e identitarias. En segundo lugar, a medio camino entre una homogeneización y una reheterogeneización de la cultura que propone Castani, se encuentra la propuesta de Mora, que ya he anticipado, en torno a una novela glocal, que estaría caracterizada por una tensión identitaria entre el cosmopolitismo y las raíces, entre la diáspora y la lealtad al lugar, entre la cultura global y la propia. Esta estaría ligada a una territorialidad difusa o a una multiterritorialidad, a los medios masivos, a la comunicación digital y a la cualidad móvil o nómade, sea física, informacional o ambas, de sus personajes. En tercer lugar, explicitamos un anclaje general en las literaturas hispánicas. La perspectiva transatlántica permite estudiar las literaturas sin residencia fija, como las define Ete, y las prácticas del cruce de orillas en una geotextualidad virtual, como propone Ortega. En esa misma línea, Gallego Cuiñas propone un espacio transatlántico como un sistema abierto que invita a producir nuevas líneas de lectura, la estoy citando a ella, y formular otros interrogantes en relación a la identidad y al espacio literario en lengua española. Fin de la cita. Ese espacio móvil, libre, plural, horizontal y dialógico es el que los tres escritores que estudiamos intentan construir mediante diferentes modalidades y estrategias. En relación a las autopoéticas, en una primera zona teórica, deudora de los aportes centrales de Todorov, abordaremos las poéticas de autor de Rubio Montaner, solo lo menciono sin desarrollarlo, luego las poéticas particulares, que propone de Teresa Ochoa, y de Sonana, esto sí lo digo porque es algo que va a resultar central después cuando muestre el análisis del corpus. Tomamos la propuesta de observar la relación o desfase entre el programa del autor y su realización concreta, las operaciones de parricidio o fratricidio respecto de la tradición literaria,
los conceptos y el metalenguaje empleado en la explicación del programa propio y la diferencia entre la especulación sobre la obra propia y la especulación sobre la obra ajena. El segundo grupo se estructura alrededor de las autopoéticas, que encuentra como categoría complementaria las imágenes de escritor de Teresa Gramulio, que involucra la actitud de los escritores frente a los lectores, las instituciones y el mercado. Y bueno, este cuadro se completa con el aporte de Groys de las autopoéticas como construcción de un yo público. Nuestro aporte en este tema de las autopoéticas consiste en la construcción de una perspectiva categorial en la que confluyan las autopoéticas en su carácter de reflexión metaliteraria o de enunciación de principios estéticos como parte de la poética de un escritor en su totalidad, la cual incluye también dimensiones no autorreferenciales. No se trata de una concepción instrumental, aunque sí orientada a leerlas en conjunto con el resto de la obra y no de manera autónoma. Por otra parte, proponemos la categoría de autopoéticas desplazadas para las manifestaciones de los autores sobre obras ajenas que pueden aplicarse a la suya propia. Bueno, llegando ya al tercer momento y último de la presentación, las hipótesis subsidiarias son las siguientes. En el caso de Prohn, se evidencia un distanciamiento radical que se pone de manifiesto en la abstracción que realiza, salvo excepciones, de escenarios geográficos y sucesos históricos, junto con un intento reiterado de impugnación de la noción de identidad nacional como criterio válido para abordar cualquier obra literaria, no solo la suya. En el caso de Neumann hallamos un distanciamiento bivalente, puesto que procura elaborar un relato conciliador que explicaría el origen de su doble pertenencia, problematizada en buena parte de su obra y leída en ocasiones como estrategia metafictiva. Y por último, en Mora se manifiesta un distanciamiento descentrado, tanto desde el punto de vista geográfico, así como también desde la perspectiva de un sujeto múltiple cuyo máximo exponente podría hallarse en la experiencia representada por Quimera 322, donde bueno, falsificó, donde se hizo pasar por todos los escritores de la misma revista. Bueno, y ya, ahora sí, pasando estas hipótesis, las podría haber puesto en pantalla, así que discúlpenme la desprolijidad. Pasando ya a lo último, quería mostrar cómo he organizado, digamos, estos cruces entre autopoética y condición posnacional a partir de algunos grandes núcleos temáticos. Por ejemplo, bueno, en el caso de Patricio Prohn, analizo los comienzos de la escritura, donde ya hay una abstracción local de su estadía, digamos, de su pertenencia a la cultura rosarina, como ya una prefiguración de lo que después será esta escritura postnacional. Bueno, ahí hago un punteo de las diferentes obras y donde se puede ver esto que menciono. Los vínculos después entre autopoética y autoficción, con, bueno, figuras del extranjero, del traductor, del detective, que también están presentes en varias de sus novelas. Los vínculos entre padre, patria y hogar, y la configuración de un sujeto desdoblado que entran en relación también con espacios desdibujados, aunque reconocibles. Luego hay una operación de desacralización de la nación en clave satírica, por ejemplo, en Nosotros caminamos en sueños, que reformula sin mencionar la guerra de Malvinas, también en clave irónico, humorística. Luego, bueno, la vida interior de las plantas de interior, donde está este tema de la errancia, siempre muy presente en toda su obra. Luego, bueno, el escritor en el mercado. Voy a ir rápido porque ya se está cumpliendo el tiempo. Una novela central es La fábula de la nación, como yo la llamo, Encaminando bajo el mar, donde es el único libro donde Prohn relata el viaje a Europa, digamos.
encarnando un poco su historia en la del protagonista, que es un venado argentino. La identidad virtual como escenario de lo postnacional, y bueno, autopoéticas desplazadas, que es esta categoría con la cual yo abordo cómo trabajando la obra de distintos autores se insertan en una genealogía o en una antigenealogía que les permite defender su propia autofiguración y su propia concepción de literatura. En el caso de Andrés Neumann, bueno, ya desde sus orígenes, la fusión de espacios entre, bueno, Bariloche y Buenos Aires, con una adición de sentidos que conectan con lo europeo, la autoficción como justificación de una autopoética postnacional en una vez argentina, también aquí el ámbito de lo virtual que contribuye a complejizar aún más este tema del borramiento de fronteras nacionales, y lo que yo llamé una poética del movimiento, que está presente también, bueno, en espacios tanto como en identidades. Y luego, algo que me parece muy importante, que es el tema del metalenguaje, con conceptos que son claves y que funcionan a modo de un glosario a partir del cual es posible leer toda su obra, como el tema de las orillas, la bisagra, lo anfibio, la orfandad del puente. Autopoéticas en perspectiva que permiten como ver trazar, digamos, una historia de cómo fue cambiando o se fue reconfigurando esa concepción de la propia condición escrituraria. Y bueno, en el caso de Mora, el tema de las identidades y espacialidades expandidas que ya he mencionado, puntos de partida y de llegada que se confunden, como en el proyecto circular, el tema de la vida portátil en Centro Europa, que vincula escribir e inventarse una identidad y también construir una idea de nación. También lo virtual en Mora es muy importante y tiene como escenario también lo postnacional en relación al espacio y al sujeto. Bueno, y por último, metáforas también similares a las que encontrábamos en Neumann, pero que describen su propia poética, como esto de escribir del otro lado del charco. Y bueno, ya para cerrar, como habrán visto, hay algunos núcleos que se dan casi en espejo, como el vínculo autopoética-autoficción y las diversas figuraciones en torno a espacios móviles, híbridos y virtuales e identidades expandidas, y otros que forman parte de la poética particular de cada autor. Pero lo que permanece como un sustrato en común es aquel de nuestra hipótesis acerca del distanciamiento ligado a los espacios posnacionales y transatlánticos que determinan sus autopoéticas. En los tres casos, el cuestionamiento del paradigma nacional que ha hegemonizado los estudios literarios desde principios del siglo pasado se pone de manifiesto a partir de la construcción de autofiguraciones determinadas por esa singular visión del mundo que desde un espacio de enunciación otro configura renovadas maneras de ser, de decir y de leer ligadas al contexto sociocultural y político global de nuestro presente.